Seguimos con el coche robot. Aquí traigo unas cuantas piezas. Tenemos el chasis que montamos en el vídeo anterior. Tenemos aquí un servo pequeñito, un detector de ultrasonido, un módulo Bluetooth para poder controlar el robot a través del teléfono móvil, un Arduino Nano, una plaquita de conexiones para Arduino Nano, que hace más cómodo utilizar Surborna en los proyectos, y el driver controlador de los motores, que utilizaremos con Arduino, junto a Arduino, para controlar los motores del coche robot. Vamos a empezar buscando una ubicación y conectando el driver. Bien, este driver, las conexiones que trae son alimentación a 12 voltios, masa, alimentación a 5 voltios y la salida para un motor y para otro. Luego aquí tiene los pinchos de entrada, con lo cual podremos decir que avance, en qué sentido avance a través de Arduino y demás. Bien, vamos a buscar una ubicación. Antes de fijar este driver de motor, vamos a hacer unas pruebas de su funcionamiento. Vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento y vamos a ver cómo funciona este driver. Primeramente vamos a explicar qué interconexiones tiene, porque este driver está basado en ese integrado que veis ahí, que está en el disipador. El driver es el L298N. ¿Y para qué sirve? Pues vamos a ver. Este driver controla dos líneas de motores independientes. En este caso tiene aquí la salida out 1 y out 2 por un lado, y por el otro tiene la salida out 3 y out 4. Esta es una línea de motores y esta es la otra línea de motores. Yo tengo conectados estos dos en paralelo aquí y estos dos en paralelo a la otra línea para controlarlas independientemente. ¿Cómo funciona esto? Pues muy bien, este driver tiene aquí tres terminales. Uno es 5 voltios, otro GND y otro 12 voltios. Una serie de pines y unos jumpers. ¿Para qué sirven? Este jumper de aquí sirve para hacer funcionar el regulador de 5 voltios que lleva incorporado ahí debajo. Creo que es ese, que es un 7805, si no me equivoco. Sí. No sé si se puede apreciar bien en el vídeo. A ver si cogemos una postura. Ahí. 78M05. Es un regulador a 5 voltios. ¿Cómo funciona esto? Bien. Si el jumper este de aquí está puesto,
el regulador está funcionando. Si yo alimento entre este pin más 12 voltios y GND con una tensión comprendida entre 6 o 7 voltios, entre 5 voltios, yo estaba la prueba que he estado haciendo entre 5 voltios y unos 20, los motores se van a alimentar con esa tensión, pero el circuito va a funcionar con esa tensión que metamos aquí, pero aquí en este terminal que pone 5 voltios vamos a tener una tensión de 5 voltios porque el regulador la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí podré alimentar los motores a una tensión de 12 voltios, que creo que estos motores funcionan a esa tensión, 12 voltios, y el regulador va a hacer que por este pin salgan 5 voltios, con una corriente máxima de 500 mA. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues por ejemplo, alimentar aquí con 12 voltios y tener un Arduino conectado a la salida de 5 y alimentado. Si yo ese jumper lo quito, alimentaré aquí con tensiones superiores, lo podré alimentar hasta 35 voltios, creo que admite el driver, pero claro, ya depende de los motores que tenga. Lo podré alimentar en el terminal que pone 12, hasta, quitando el jumper, hasta 35 voltios y alimentaré los motores a 35 voltios. Pero sin embargo la tensión de 5 se la tengo que suministrar yo desde fuera. Entonces ese jumper nos da la opción o de que actúe como un regulador de tensión a 5 voltios y poder alimentar algo nosotros y alimentar entre 0 y 20 voltios, o si lo quitamos podremos, entre 5 y 20 voltios, o si lo quitamos podremos alimentar hasta 35 voltios, pero esa tensión de 5 se la tendremos que suministrar desde fuera y no podremos alimentar nada con el driver. Yo en este caso lo voy a dejar puesto porque mi idea es alimentar por aquí con unos 12 voltios y obtener una salida de 5 que voy a utilizar para alimentar un Arduino Nano. ¿Vale? Y ahora, esto que tenemos aquí. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Aquí tenemos varias entradas. A ver si las puede enfocar la cámara. Tenemos el en A, IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 y en B. En A y en B tienen puestos unos jumpers. Y ahora voy a explicar para qué sirve esto. Si yo la entrada IN 1, IN 2 que controlan out 1 y out 2, el motor de los motores de la izquierda, una de ellas la llevo a positivo y la otra a negativo, es decir, a valor alto y bajo, 5 voltios o 0 voltios, los motores de este lado empezarán a girar hacia un sitio, en un sentido. Si esa IN 1 conectada a 5 voltios y IN 2 a 0 girarán en un sentido. Si lo invierto, IN 2 a 5 voltios y IN 1 a 0 girarán hacia el otro sentido. Lo mismo ocurre con IN 3, IN 4. Si alimento uno a 5 voltios y otro a 0, me girarán en un sentido, y si uno lo alimento y si hago lo contrario, pues me girarán en otro sentido. Siempre que yo IN 1, IN 2, IN 3 o IN 4 lleve las dos salidas a 0 voltios, los motores se detendrán. Vale, ¿y para qué sirve este jumper? Pues muy sencillo. Este jumper, en principio, cuando está puesto, los motores se mueven a máxima velocidad. Si lo quitamos, este pin inferior en A y en B sirve para controlar la velocidad de uno del lado izquierdo o lado derecho de motores, a través de una salida de Arduino de las que tienen ancho de pulso variable. Bien, lo que habíamos dicho. Tengo algunas entradas que están marcadas con una señal que aquí está la 11, la 10, la 6, la 5 y la 3, que admiten la modulación por ancho de pulso. Entonces, si esa entrada la conectamos al pin que habíamos dicho, una de esas entradas, al pin en A o al pin en B, quitando ese puente, podremos dar un valor a esa salida de Arduino de entre 0 y 255.
255 correspondería a la velocidad máxima y 0 a la mínima, que es parado. Luego podríamos regular la velocidad de los motores a través de un control de una salida de ancho de pulso variable. Y eso nos da versatilidad a la hora de manejar nuestros motores. Bien, vamos a hacer unas pruebas para ver que todo esto funciona antes de seguir. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Pues hemos conectado negativo a GND de mi fuente de alimentación, positivo a más 12 voltios. Y en la generación de 5 voltios, porque yo he dejado el jumper puesto, he conectado estos dos hilos para simular señales de Arduino. ¿Vale? Entonces yo enciendo mi fuente de alimentación y voy a poner una tensión de unos 7 voltios, 8 voltios, por ejemplo. 8 voltios y algo. No sé si se verá bien. Sí, yo creo que sí. 8,40. Ahora mismo los motores están parados. Si yo, por ejemplo, llevo una de las entradas en 1 a estado alto, en 2 lo debería llevar a estado bajo, a 0. Aquí no importa si no lo hago, lo de llevar las entradas a estado bajo. Pero cuando están conectadas en Arduino es recomendable hacerlo para evitar posibles interferencias. Aquí, como estamos en prueba, solo voy a llevar a estado alto la entrada, no a estado bajo. Pero luego, cuando se conecte a Arduino, hay que hacerlo. Si yo llevo, por ejemplo, la entrada en 1, a estado alto, tengo el coche puesto en alto para que no tenga tracción, me comenzaría a girar el lado izquierdo. Lo está haciendo en este sentido. Bueno, el lado más pegado hacia nosotros, hacia abajo de la cámara. Lo está haciendo en este sentido. No sé si es apreciable en la cámara. Si yo ahora esa entrada la desconecto y llevo a estado alto en 2, girará hacia el otro sentido. Siempre a máxima velocidad, porque estamos con el jumper puesto en A. Bien, el otro lado ocurre lo mismo. Ahora mismo acabo de quitar. Si en 3 lo llevo a estado alto, las ruedas comienzan a girar en este sentido. Si quito IN 3 y pongo IN 4, comienza a girar en el otro sentido, sí. Y si lo hago en ambos lados, pues tendré el coche funcionando perfectamente. La tensión de alimentación, pues como he dicho antes, como tengo el jumper puesto, me está generando mi salida a 5 voltios. Siempre que lo tenga 4 voltios ya no funciona, pero sobre 5 sí. Siempre que la mantenga sobre 5 funciona, pero claro, muy lento porque los motores son de 12 voltios. Lo podría llevar a 12, que es la tensión de los motores en este caso, para no quemarlo, y el coche correría bastante. Como no puedo emular ahora mismo en A y en B porque no tengo conectado Arduino, no lo voy a hacer, pero conectándolo a una de esas entradas podría bajar la velocidad y configurarla desde Arduino. Bien, pues vamos a hacer unas pruebas del coche sobre el suelo, a ver qué tal gira y qué tal funciona. Seguimos.